El 16 de octubre del 2021, en Juárez, Nuevo León, sucedió un crimen que estremeció a todo México. Brandon Campos, un joven de 23 años, acabó con la vida de 5 miembros de su propia familia, en una de las masacres más impactantes de los últimos años. Lo más perturbador de este caso no fue solo la brutalidad de sus actos, sino la frialdad con la que continuó su vida después. Compró barbacoa, habló con vecinos y actuó como si nada hubiera pasado. Hoy te contaré los detalles de este escalofriante crimen, desde sus antecedentes hasta el juicio que lo llevó a recibir una de las condenas más severas en la historia de Nuevo León. El perfil de Brandon Campos. Para entender cómo sucedió esta tragedia, primero debemos conocer quién era Brandon Campos. Brandon nació y creció en Juárez, Nuevo León, en una familia aparentemente normal. Sin embargo, su vida no fue fácil. Desde joven, mostró signos de inestabilidad emocional y problemas de conducta. Brandon tenía el sueño de convertirse en rapero. Solía compartir en redes sociales su interés por la música, y algunas de sus canciones hablaban de la vida en las calles, la violencia y el consumo de sustancias. Sin embargo, su carrera musical no despegó, y con el tiempo sus problemas personales comenzaron a empeorar. No tenía un empleo estable y sus relaciones familiares eran cada vez más tensas. Uno de los aspectos más preocupantes de su vida era su historial de violencia intrafamiliar. Su esposa, Carolina Escalón, había sufrido maltrato físico en repetidas ocasiones, pero, como sucede en muchos casos, no hubo denuncias formales y la violencia siguió aumentando. Además, Brandon tenía problemas con el alcohol y las drogas, lo que lo hacía aún más impredecible. Se volvió más agresivo con el tiempo, y quienes lo conocían afirmaban que cuando estaba bajo los efectos de sustancias se transformaba por completo. A pesar de esos antecedentes, nadie imaginó que un día su ira escalaría hasta el punto de cometer uno de los crímenes más impactantes del estado de Nuevo León. La noche del crimen. Era una noche aparentemente tranquila, en la colonia Mirador de San Antonio, en Juárez, Nuevo León. Sin embargo, dentro de una vivienda se gestaba una escena de horror. Esa madrugada, Brandon Campos tomó un cuchillo y atacó brutalmente a toda su familia. Sus víctimas fueron Carolina Escalón, la cual era su esposa de tan solo 25 años, sus 2 hijas pequeñas de tan solo 3 y 7 años, Mónica Campos, la cual era su madre y tenía 50 años de edad, y por último, Guardenio Vicencio, el cual era su padrastro. Los informes policiales revelaron que no hubo señales de pelea o resistencia, lo que indica que Brandon actuó con rapidez y precisión. Se cree que atacó a cada uno de los miembros de su familia mientras dormían, asegurándose de que no tuvieran oportunidad de escapar. Después de cometer el crimen, Brandon no mostró arrepentimiento ni intentó huir. En lugar de eso, permaneció dentro de la casa durante horas, conviviendo con los cuerpos de sus familiares como si nada hubiera pasado. La mañana siguiente, su fría actitud tras el crimen. La mañana del 16 de octubre, Brandon salió a la calle como cualquier otro día. Fue a comprar barbacoa para desayunar y platicó con algunos vecinos, sin que nadie sospechara lo que había hecho horas antes. Sin embargo, los vecinos comenzaron a notar algo extraño. La casa estaba en completo silencio, algo inusual, considerando que ahí vivían 2 niñas pequeñas. Además, nadie había visto a su esposa o a su madre salir de la casa. Fue entonces cuando alguien decidió
llamar a la policía. Su captura y confesión. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda, se encontraron con una de las escenas más perturbadoras que habían visto. Dentro de la casa estaban los cuerpos de las 5 víctimas y sentado tranquilamente estaba Brandon Campos, esperando su destino. Lo más escalofriante fue que no puso resistencia y confesó el crimen en el acto. Explicó con detalle lo que había hecho y no mostró ninguna emoción o arrepentimiento. Algunos agentes de la policía que estuvieron presentes mencionaron que su actitud era inquietante. No parecía nervioso ni perturbado por lo que había hecho, lo que llevó a muchos a preguntarse si tenía algún tipo de trastorno psicológico. El juicio y su condena. Tras su arresto, Brandon Campos fue sometido a un proceso judicial que duró varios años. Durante el juicio, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presentó pruebas contundentes en su contra, incluyendo su confesión y la evidencia encontrada en la escena del crimen. Los peritos realizaron evaluaciones psicológicas para determinar si Brandon estaba en pleno uso de sus facultades mentales. El resultado fue claro: sí sabía lo que estaba haciendo y era legalmente responsable de sus actos. En mayo de 2024, Brandon Campos fue sentenciado a 205 años de cárcel, una de las condenas más altas registradas en el estado. Sin embargo, debido a la legislación mexicana, solo podrá cumplir un máximo de 60 años en prisión. El caso de Brandon Campos es uno de los más impactantes en la historia reciente de México. Nos deja muchas lecciones sobre la importancia de detectar a tiempo la violencia intrafamiliar, prestar atención a los signos de abuso de sustancias y comportamientos agresivos, no ignorar señales de advertencia que podrían salvar vidas. Este caso nos recuerda que la violencia extrema no sucede de la nada. Casi siempre hay señales previas que pueden ayudar a evitar tragedias como esta. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que hubo señales que pudieron haberse detectado antes? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido.